Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del Santo Sábado, 5 de abril. Después de haber pasado este santo día adorando a nuestro Creador y Redentor, aprendiendo más de su palabra, compartiendo con mis hermanos de lo que el Señor nos enseñó a través del estudio. Hemos pasado un hermoso día con nuestro Padre Celestial. Estamos por iniciar una nueva semana para estudiar la lección número 2 de este nuevo trimestre. Y el título de la lección para esta semana: el Génesis como fundamento. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos concede. Gracias porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibimos el perdón, recibimos la vida. Gracias porque no estamos solos. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Gracias. Perdónenos, Señor. Y siga trabajando en nuestras vidas, porque nuestro anhelo es vivir por la eternidad con usted. Denos sabiduría, Señor, para estudiar y comprender lo que usted nos quiere enseñar. Todo lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Génesis como fundamento. ¿Como fundamento de qué? De nuestra creencia en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis como fundamento de nuestras creencias, como fundamento de nuestra fe. El Génesis es tan importante para todo ello, porque sin Génesis no entenderíamos qué es lo que creó Dios, qué es lo que Él prometió, cómo es que el hombre, habiendo sido creado perfecto, se volvió imperfecto. Cómo es que el pecado se introdujo aquí en la tierra. Como vemos, entre los temas claves de Génesis se encuentra el de los orígenes, el cielo y la tierra, la luz, las tinieblas, los animales, las plantas, la humanidad, el matrimonio, el sábado, la familia del pacto, el pecado, la salvación. El origen de todo se encuentra registrado
en el libro. Mediante la cuidadosa ubicación de notas genealógicas, se recuerda al lector la importancia de los comienzos. El Génesis es fundamental para entender el resto de la Biblia. Es fundamental el Génesis. Allí se nos enseña la teología, o sea, Dios creador y salvador. La antropología, la humanidad que surge del polvo de la tierra y retorna al polvo. La sociología, el matrimonio, la familia, la comunidad. La cosmología, los orígenes del cosmos. Y la soteriología, el estudio del plan de salvación a la luz de la creación y la caída. De todo esto nos presenta Génesis y son de imprescindible conocimiento para comprender el resto de la Escritura. Así es de que es fundamental el estudio de Génesis. Sí. Tomemos tiempo, hermanos, para estudiar este hermoso libro, porque aquí se va a fundamentar nuestra relación con nuestro Dios creador y redentor. Aquí encontraremos las creencias que necesito practicar, vivir, para que mi fe esté cimentada en Jesús. Dice ahí el versículo de memoria, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detengámonos un momento. Este versículo lo podríamos comprender sin el Génesis. Porque aquí este versículo me está hablando de un Cordero de Dios. Me está hablando del pecado del mundo. ¿Dónde habla de eso? ¿Dónde comienza? En el libro de Génesis. ¿Por qué un cordero fue necesario? ¿Por qué el Cordero de Dios fue necesario? ¿A dónde fue que se inicia el Cordero de Dios? ¿Por qué razón? ¿Dónde? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Todo eso está. Por eso el libro de Génesis es fundamental. No podemos arrancar el Génesis y decir esto ya no. Porque en el libro de Génesis encontramos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. También nos enseña el libro de Génesis que nuestro Creador nos dice que debemos tomar el séptimo día, el sábado, para adorarle. Y si yo no entiendo nada de eso porque no leo Génesis, ¿qué clase de relación tendré con mi Creador? ¿Qué clase de cristiano soy? Porque soy cristiano,
Porque Cristo me redimió. Cristo murió por mí. No se comienza en los evangelios. Los evangelios comienzan en Génesis. Así que, hermanos, si no mirábamos esto de esta manera, es necesario. Y como dice allí, uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación. ¿Cuál revelación? La revelación previa del Antiguo Testamento, Génesis. Allí está revelado. ¿Qué encontramos ahí revelado? La perfecta creación de Dios, la caída de la humanidad, la llegada de la muerte al mundo. Allí también encontramos la genealogía desde Adán hasta Noé. Encontramos el diluvio, el pacto que hizo Dios con la raza humana mediante Noé, la dispersión de las naciones. Encontramos también la historia patriarcal entre la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, los descendientes de Saúl, José y sus hermanos. Todo eso está en el libro de Génesis. Por eso es que es fundamental. Ahora, en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan dice ahí la lección, da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y conoce del Génesis, porque encontramos que el pueblo de Dios en aquel entonces había recibido de parte de Dios mediante Moisés el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vemos allí entonces que ahí estaba el libro de Génesis. Así es de que Juan daba por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Apocalipsis tiene muchos símbolos, pero esos símbolos se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? 66 libros. ¿Todos son importantes? Sí. Pero para estudiar la profecía hay libros en los cuales encontramos más acerca de la profecía. Por eso es que nos dice aquí, aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros. O sea que en el Antiguo Testamento hay libros que hablan para llevarme a la profecía. Hay otros libros que me llevan a que nos enamoremos de Cristo, pero todos son muy importantes.
Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Allí encontramos en el libro de Génesis lo que Dios creó, un mundo perfecto. Génesis 1 y 2. Y luego, desde el Génesis 3 en adelante, el caos que ha ocasionado la desobediencia y que el ser humano pecó. Casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Allí está en Génesis. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo de Apocalipsis. Porque recuerde que es lo que hemos comenzado a estudiar. Cómo estudiar la profecía bíblica. Génesis, el primer libro de la Biblia, contiene verdades fundamentales que abarcan el núcleo del mensaje salvífico y profético de las Escrituras. Desde el relato cósmico de la creación, en el que Dios convirtió el caos y el vacío en vida, hasta la historia de José, en la que Dios obtuvo un resultado redentor de acciones malvadas, el libro de Génesis da testimonio del plan de salvación de Dios. Es la parte central del libro de Génesis, el relato de Abraham e Isaac en el Monte Moria. Establece los temas básicos de este plan divino. En la lección de esta semana exploraremos los diversos temas del plan de salvación de Dios que surgen del impactante relato del sacrificio o atadura de Isaac. El primer tema de amor del que se derivan todas las demás acciones de Dios. En este relato, la palabra hebrea traducida como amor, jajab, es utilizada por primera vez en la Biblia en el discurso de Dios acerca del amor de un padre. El otro tema, son 3 temas que vamos a ver durante esta semana. El segundo tema, el de la Hakedah, es la expresión del amor de Dios mediante el sacrificio de su Hijo, prefigurado por Isaac en su identificación con el Cordero. Y el tercer tema es la manifestación real del amor de Dios en la historia, concretamente en el gran conflicto que enfrentará el descendiente con la serpiente y que terminará con la victoria del descendiente sobre el mal y la muerte. Este acontecimiento se perfila en la inesperada aparición del carnero, que prefigura el acontecimiento escatológico del día de expiación. Hay tantos símbolos y cada símbolo nos enseña verdades que necesitamos comprenderlas para así valorar lo que el Hijo de Dios realizó aquí en la tierra. Mire lo que nos dice allí al final dice comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales
puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también en nuestra vida. No podemos estudiar el Apocalipsis apartado del resto de la Biblia. No podemos estudiar el libro de Apocalipsis sin el Génesis. Para poder estudiar y comprenderlo, necesitamos escudriñar Génesis. Cuando usted escudriña Génesis y después estudia Apocalipsis, lo va a comprender mejor. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para la introducción para esta segunda semana. Todos los que se unan a las filas de los guardadores del sábado deben convertirse en diligentes estudiantes de la Biblia, a fin de conocer los pilares y fundamentos de la verdad. Deben estudiar la historia profética que nos ha llevado punto por punto hasta donde estamos en la actualidad. Este es el plan de Dios para nuestra escuela. Deben asistir los jóvenes que desean educarse para cualquier línea de trabajo, que tengan capacidades y comprenden la necesidad de aprender más y aún más donde estamos hoy en la historia profética, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena profética, aún desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el Alfa, el primer eslabón, y la Omega, el último eslabón. El último eslabón de la cadena evangélica que está soldada en Apocalipsis. Esto está en Manuscritos Relief, tomo 10, página 171. Luego hay otro relato acá del espíritu de profecía. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer las exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados. Esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos, sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillan y adoran a Dios. Eso está escrito en la historia de los patriarcas y los profetas, página 48. Al Antiguo Testamento, que contiene las profecías de la venida de Cristo, ahora se le resta importancia. El grito ahora es el Cristo, el Evangelio. Pero el Evangelio se enseña en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles el perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Él era el peldaño por el que la humanidad iba a ser exaltada. Manuscrito Relief, tomo 10, número 807. Así que, hermanos, en el Génesis, dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Allí está la promesa del Salvador, el que vendría a redimir al ser humano del pecado, que creyese en él. Así es de que durante esta semana vamos a estudiar el principio de la primera mención, la comprensión del amor de Dios, la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, la muerte, la serpiente. De todo ello, porque eso es base, es fundamental para que podamos entender la profecía. Así de que tomemos tiempo de calidad, hermanos. Tomemos tiempo y el Señor, el Espíritu Santo, nos dará sabiduría para comprenderla. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.